Ok, Brando. Muy bien, Brando. ¿Alguien nos puede indicar cuál es la definición de enfermedad de Cushing? Antonella Celeste Cejas, buenas noches. ¿Cómo estás? Ah, bueno, está levantando su mano Ruth López. Coméntanos, ¿qué es la enfermedad de Cushing? Buenas tardes, Doc. La enfermedad de Cushing es un cuadro clínico que resulta por eh, podría ser eh, una secreción a largo plazo, o sea, una secreción excesiva a largo plazo de corticoides pueden ser recursos exógenos o endógenos. Bueno, ¿alguien más que quiera participar y que nos defina la enfermedad de Cushing? Yo, Doc. Adelante, Eric. Bueno, la enfermedad de Cushing es una afección, ¿no? En la hipófisis, la cual está secretando la hormona adenocorticotropina, la ACTH, ¿no? Eh, por un tipo de, como decían mis compañeros, podría ser un tumor. Muy bien, Denis. Entonces, no se olviden que la enfermedad de Cushing, o cuando nosotros hablamos de enfermedad de Cushing, el hipercortisolismo está ocasionado por una alteración a nivel de la hipófisis. Generalmente puede ser un adenoma, ¿de acuerdo? Entonces, va a ocasionar que exista una hipersecreción de la ACTH, como mencionó Eric, y esto ocasiona que hay una estimulación para la mayor producción de los corticoides a nivel de la glándula suprarrenal. En ese caso, nosotros hablamos de enfermedad de Cushing, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Cuando hablamos de síndrome de Cushing, ¿quién quiere participar? Levante la mano, por favor. Doctor, Adelante, Jair. eh, si bien entendí en el video, bueno, decía que se puede hablar de síndrome de Cushing cuando hay hay manifestaciones clínicas, como por ejemplo cuando hay depresión, o por ejemplo en el caso de los fisiculturistas, cuando podríamos decir que ha sido de manera iatrogénica, se han reemplazado el cortisol por ejemplo, glucocorticoides. Ok. Doc, buenas noches, ¿puedo complementar? Sí, adelante, Kevin. Bueno, el síndrome de Cushing va a ser más o menos un cuadro clínico que va a ser el resultado de una expresión a largo plazo con exceso de corticoides o de recursos exógenos y endógenos. Dentro de estos recursos exógenos puede ser el resultado de una exposición a largo plazo a los glucocorticoides. Esta puede ser de manera iatrogénica o facticio. El otro, luego tendríamos del síndrome de Cushing endógeno, se debería a una excesiva producción interna. En esta vamos a tener que va a ser dependiente de ACTH e independiente de ACTH. Con respecto a la dependiente, se puede hablar también ahí justamente de lo que sería la enfermedad de Cushing, el síndrome de ACTH y la CRH ectópicos. Y luego la independiente de ACTH sería la excesiva producción del cortisol ectópico. Muy bien. Importante, Kevin, lo que tú nos mencionas. Entonces, hablamos de enfermedad de Cushing cuando tenemos alteración de hipófisis, incremento de la producción ACTH. Hablamos de síndrome de Cushing y existen dos tipos. Ya lo mencionó Kevin, el endógeno y el exógeno. El exógeno se da generalmente de forma iatrogénica, ¿de acuerdo? En pacientes que reciben tratamiento con corticoides a largo plazo y a dosis no adecuadas.
generalmente en enfermedades inflamatorias, pacientes con asma, pacientes que tienen diagnóstico de artritis reumatoide o alguna otra patología articular, pues reciben el tratamiento con corticoides. Pero muchas veces aquellos pacientes que reciben tratamiento con corticoides por vía oral y no hacen seguimiento con su médico reumatólogo, internista o su médico de atención en primer nivel, pues ellos al ver mejoría del dolor de sus articulaciones, pues se automedican. Hay varios medicamentos que pues tienen una combinación de corticoides más antiinflamatorios. Uno de ellos es el Doloreumin, que tal vez usted ya lo conoce. Entonces, los pacientes se automedican porque les alivia el dolor y a largo plazo pues ya tienen un síndrome de Cushing endógeno, ¿de acuerdo? Y el exógeno, bueno, vamos a hablar del exógeno. Hablamos del endógeno, como mencionó Kevin, existe la probabilidad de que pueda haber producción de el cortisol exógeno o que podamos encontrar parte de tejido glandular ectópico, ¿de acuerdo? No siempre en las glándulas suprarrenales, podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo, o también puede existir secreción ectópica de ACTH, a cualquiera de los dos, las llamamos, pues, Cushing endógeno, ¿no? Por secreción ectópica de estas sustancias. Bueno, también podemos hablar de la clasificación, ¿no? Que son dependientes de ACTH y las independientes de ACTH. En las dependientes de ACTH, que es en la enfermedad de Cushing, que esta es dependiente de la hipófisis, la ACTH ectópico, como habíamos mencionado, la CRH y la iatrogenia, ¿no? Inclusive existe tratamiento iatrogénico con la ACTH sintética. De la misma manera, pues la independiente de ACTH, en el caso de un adenoma adrenal, que es un tumor que puede producir mayor cortisol, o un carcinoma adrenal, una hiperplasia adrenal macronodular, que es otra patología que nos puede ocasionar hipercortisolismo, la hiperplasia adrenal nodular pigmentada primaria o complejo de Carney es una patología que nos produce hipercortisolismo. Otro síndrome, el de McCune-Albright, alteraciones en la expresión de receptores también nos puede ocasionar el síndrome de Cushing, y pues la iatrogénica, que es ocasionada por el consumo excesivo y a largo plazo de corticoides, generalmente la prednisona por vía oral o la dexametasona, ¿de acuerdo? Y tenemos otro síndrome que se lo cataloga como pseudo-Cushing, porque pues pueden tener manifestaciones clínicas similares a un hipercortisolismo, sin embargo, no hay mucha producción de cortisol. Eso se da en el caso de pacientes con alcoholismo, la obesidad, depresión, nos puede hacer sospechar de un síndrome de pseudo-Cushing. Vámonos a las manifestaciones clínicas. ¿Alguien que nos pueda comentar sobre las manifestaciones clínicas? Melissa, adelante. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Dentro de este cuadro clínico es una amplia gama de manifestaciones, entre las que más destacan, más que todo se ven en las mujeres, ya que las mujeres pueden presentar hirsutismo, que es la acumulación, o sea, la presión excesiva de vello, que no es normal en una mujer. Acompañando este cuadro también está la infertilidad. Tienen acné, especialmente en la parte de la cara, cuello y hombros. Luego
algo característico igual es la concentración de lo que va a ser la grasa corporal, que más que todo es como ese aspecto lo mencionaba en el video de una forma de zanahoria del cuerpo, que va a ser central, como el villano como Gru de mi villano favorito, lo mencionaban, igual esa característica van a tener. Es decir, y también van a tener la característica jiba o joroba de toro, ¿no? Aquí se le va a acumular la grasa en la región cervical, en el cuello van a tener la cara de luna llena, que es característica igual de esta patología. En la región abdominal van a presentar lo que van a ser estrías, más que todo van a ser de tipo de las violetas y se van a encontrar en zonas donde va a haber la piel como que está un poco más debilitada, alrededor de las mamas, las axilas, en la región abdominal, en la parte baja y en los hipocondrios. Luego van a estar alrededor de los muslos, incluso en la parte de los glúteos. Luego van a presentar acné, no sé si ya lo mencioné, y en la parte de lo que va a ser la psiquiátrica, si se puede mencionar así, va a estar lo que va a ser depresión, irritabilidad. Yo creo que también es por la misma emoción y todo lo que está pasando el paciente. Y también van a tener insomnio por esto del aumento del cortisol. Eso sería, doctor. Ok, muy bien, Melissa. Levantó su mano Rosario Maricielo. ¿Qué otros síntomas más nos puedes comentar que presentan los pacientes con hipercortisolismo? Como me dijo mi compañera doctor, que va a presentar la forma de Gru de mi villano favorito, esta va a ser por una atrofia y debilidad muscular y va a haber un adelgazamiento de lo que van a ser las extremidades, y a la paciente se le va a realizar lo que es la prueba de taburete, que esta va a consistir en la que el paciente no va a poder levantarse de lo que va a ser la silla sin la ayuda de lo que van a ser las manos. También va a presentar osteopenia. También va a tener osteoporosis y también va a haber una alteración del patrón del crecimiento en lo que va a ser los niños. Después también vamos a ver lo que son estrías purpúricas, en lo que van a ser las alteraciones dermatológicas. Vamos a ver también la fragilidad capilar. La paciente puede presentar equimosis, hematomas que van a aparecer fácilmente y hemorragias subcutáneas. También vamos a ver la pérdida de grasa subcutánea y el adelgazamiento del estrato córneo. Vamos a ver una piel más fina. Después también vamos a poder ver trastornos en lo que va a ser la cicatrización de la paciente. Vamos a también poder ver una cara eritrocítica. Lo que van a ser otras alteraciones como cardiovasculares. Vamos a poder ver dislipidemias, aterosclerosis. Y como mencionó mi compañera, va a haber también, ¿no?, lo que va a ser las alteraciones gonadales, cómo se puede presentar infertilidad en la paciente, y también, como dijo, acné y piel grasa y esas cosas. Eso sería todo, doctor. Ok, muy bien, Rosario. Entonces, ya hemos hablado de las manifestaciones clínicas, las características clínicas que tiene un paciente con hipercortisolismo en cualquier clasificación que se encuentre. Por frecuencia, las características clínicas, los signos o síntomas que más vamos a encontrar en el 95% de los pacientes va a ser la obesidad. Otro signo y síntoma, en el 90% de los pacientes vamos a encontrar las fases de luna llena, la disminución de la libido, las estrías purpúricas, ¿no?, que tienen una característica que son anchas, que pues es muy importante reconocerlas estas por sus características, ¿de acuerdo? Puede ser que pacientes con obesidad tengan estrías, pero no van a ser de las características de un paciente con hipercortisolismo. También mujeres embarazadas presentan las estrías, entonces hay que diferenciarlas, ¿de acuerdo? El 85% de los pacientes con hipercortisolismo presenta adelgazamiento de la piel.
el 80% de las pacientes femeninas que tienen hipercortisolismo presenta irregularidad menstrual. Llegamos a un 75% que presentan hipertensión arterial, hirsutismo y acné. El 70% de las pacientes pueden presentar depresión, labilidad emocional. El 65% presenta fragilidad cutánea y pues la jiba o joroba que la conocemos. El 60% llega a presentar intolerancia a la glucosa, o sea que vamos a tener datos de hiperglucemia, también debilidad, y cerca del 50% de los pacientes presentan osteoporosis y que pueden llegar a fracturas. Además de alteraciones en los electrolitos como hipocalemia, también pueden presentar litiasis renal, y pues en el caso de estos pacientes con hipercortisolismo, las infecciones son muy frecuentes, ¿no? Cerca del 50% que tiene hipercortisolismo es susceptible a infecciones de cualquier tipo, bacteriana, micótica, viral, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos todas las características de las manifestaciones clínicas del hipercortisolismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Quién me puede mencionar? Doc, ¿puedo hablar yo? Adelante, Nicole. Buenas noches, Doc. Para el diagnóstico, primero vamos a tener lo que son los signos de sospecha para valorar, al hacer la valoración al paciente, y debemos ver si el paciente tiene aumento de peso, si tiene obesidad de distribución central. También ver si el paciente presenta rasgos o síntomas frecuentes que sean relacionados a su edad y la patología, que tenga múltiples signos o síntomas del síndrome de Cushing, o en niños, en este caso, que tengan talla baja. Y en los diagnósticos laboratoriales, me olvidaba, también debemos pedir una historia farmacológica al paciente, de preguntar si consume ciertos medicamentos, como usted decía, la prednisona u otros corticoides. También preguntar si tiene, sospechar si el paciente tiene una malnutrición, puede que la paciente esté embarazada, puede que sea un paciente con depresión, alcohólico, o que tenga una diabetes mellitus mal controlada o obesidad. El diagnóstico laboratorial, vamos a pedir al paciente un cortisol libre urinario en las 24 horas, que más o menos el valor normal debería darnos a menor a 50 microgramos. Después también debemos pedirle una prueba de supresión rápida de dexametasona, que el valor normal nos debería dar menor a aproximadamente 1.8 microgramos por decilitro. Y si sale mayor, pues vamos a considerarlo como positivo. También podemos pedir el cortisol salival a medianoche. Y esto generalmente lo realizan en el domicilio del paciente. Ok, muy bien, Nicole. A tomar en cuenta que para el diagnóstico de una sospecha de un síndrome de Cushing, pues primero tenemos que hacer los laboratorios de tamizaje, ¿de acuerdo? Y son los que nos mencionó Nicole. Jaina Cesano, coméntanos qué estudios de tamizaje se hacen aquí en Bolivia. ¿Tú eres boliviana o eres del extranjero? Boliviana, Doc. Ok, muy bien. ¿Qué laboratorios de tamizaje se realizan aquí en Bolivia? Jaina, ¿estás ahí? Creo que nos abandonó. No, sigo acá, Doc. Ok. ¿Alguien más nos quiere hablar de las pruebas de tamizaje para el hipercortisolismo? Doctor, ¿podría hacer la ACTH en plasma? No.
primero tenemos que hacer el tamizaje del incremento de los niveles de cortisol, el hipercortisolismo. Ok, Jaina, a ver. Adelante. Ok. Bueno, sí es importante esos laboratorios que nos menciona Karen Allison. Déjame anotarte, Karen. Ok. Como nos mencionó Nicole hace un momento, pues estos son los estudios de tamizaje que debemos realizar en el hipercortisolismo. El cortisol urinario, pues libre en orina de 24 horas. Pero el detalle es que tenemos que hacer 2 pruebas, no solamente una, mínimo 2 pruebas, ¿de acuerdo? Y cuando el cortisol urinario libre esté de 2 a 3 veces del rango de referencia del laboratorio, nosotros indicamos que existe hipercortisolismo, ¿de acuerdo? Pero se debe repetir, no solamente es una sola prueba, se hace una segunda recolección y pues ya con eso podemos asumir que esta prueba es positiva, ¿de acuerdo? Y en el caso de la prueba o medimos el cortisol después de la administración de una dosis baja de corticoide, en este caso prednisona, 1 miligramo, cuando los niveles son mayores a 1.8 microgramos decilitro, lo que nos mencionaba Nicole, pues sale positiva. Sin embargo, de la misma manera tenemos que tener una segunda prueba. ¿De acuerdo? Existe el cortisol en saliva. ¿Quién me puede mencionar cómo se toma la muestra? ¿Alguien conoce? ¿Nadie? Bueno, se debe realizar o tomar la muestra a las 11 de la noche. A partir de las 11 y se puede tomar hasta las primeras horas de la mañana. ¿De acuerdo? Pero la sensibilidad y la especificidad no son tan buenas del cortisol en saliva y no se realiza en todos los laboratorios. Que yo sepa, aquí en Bolivia no hay ningún laboratorio que esté procesando cortisol en saliva. Quizás en Santa Cruz encontremos esta prueba, pero en Cochabamba no tengo entendido que la hacen y tampoco en La Paz. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros tengamos nuestra prueba de tamizaje y tengamos 2 laboratorios, o sea, tenemos que pedir cortisol urinario en orina y podemos utilizar el cortisol con dosis bajas de corticoide. Tenemos ambos resultados positivos, ya nosotros estaríamos hablando de un síndrome de Cushing. Bueno, entonces cuando ya tenemos el diagnóstico, la sospecha de síndrome de Cushing, tenemos que determinar que si este hipercortisolismo es dependiente o no de ACTH. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién quiere participar? Denilson Paz, ¿estás ahí presente? Denilson Paz, buenas noches. Buenas, Doc, acá estoy. ¿Cómo estás, Denilson? Cuéntame qué es lo que
debemos hacer después de que ya hemos tenido las pruebas de tamizaje que son positivas y las dos pruebas que los hemos hecho son positivas? ¿Cuál es el siguiente paso? Tendría que ser el tratamiento, doc. No, todavía no, Denison, porque recuerda que estamos recién con las pruebas de tamizaje y no hemos identificado dónde es la producción de hipercortisolismo. Es que no he terminado de ver el video, doc, estaba muy extenso. Duraba más del tiempo que nos ha dado. Bueno, ¿alguien sabe? Karen. Muy bien, Karen. El siguiente paso, una vez que nosotros hemos demostrado con las pruebas de tamizaje el hipercortisolismo, es identificar o determinar si hay un estímulo de ACTH o no. Entonces, pedimos la prueba de TSH. ¿Cuánto es el valor normal de la ACTH? Denilson Paz. Doc. ¿Cuántos son los valores normales de CTH? Eso es fisiología. ACTH creo que era 1,3 y entre 15 o 16. No, frío. ¿Quién sabe cuáles son los valores normales de la ACTH? Hassan Alberto. Buenas noches, doctor. De 6 a 76 mililitros. A 76. ¿Quién da más o quién da menos? Levanten la mano. Ok. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Alguien más? Doc, buenas noches. Si no estoy mal, creo que es hasta 92 los valores normales. Y como dijo Karen, varía, depende de la hora en que se toma. En la mañana es normalmente el pico más alto, hasta las 8:30 creo que es de la mañana. Ok. Bueno, pues sí tienes razón. La secreción de la ACTH también cumple un ciclo circadiano y en las mañanas pueden llegar entre 9 hasta 52 picogramos ml, o si quieren de 2 a 11 picomol litro, cualquiera de los dos. Y va a ir disminuyendo a medida que va pasando el día. En el caso de un paciente que estemos sospechando un síndrome de Cushing, nosotros solicitamos el ACTH plasmática en la mañana y de acuerdo a los niveles de ACTH plasmática que vamos a encontrar, vamos a determinar el siguiente paso. Escuchen esto. Si nosotros tenemos en un paciente una ACTH plasmática menor a 5 picogramos ml, ¿dónde consideran que está la falla? Así es, Karen. Así es, porque pues si estuviera en la hipófisis tendríamos niveles más altos de ACTH. En el caso de tener niveles bajos, pues el problema está en adrenales. Y el siguiente paso es realizar un estudio de localización, dónde se produce o dónde se está produciendo de forma normal el cortisol. Entonces, si nuestro laboratorio es menor a 5 picogramos mililitro, pues pedimos una tomografía de glándulas adrenales. ¿De acuerdo? Y si mi nivel de ACTH plasmática está mayor a 20 picogramos mililitro, ¿cuál sería el estudio que deberíamos realizar?
Ok. La tomografía computarizada, pues no nos ayuda mucho, Karen. No tiene una buena sensibilidad y especificidad para ver lesiones a nivel de hipófisis. Lo que sí veríamos en una tomografía sería alteración estructural en lo que corresponde a la silla turca, pero no tanto así, no nos va a poder ayudar a identificar microadenomas. En macroadenomas, pues sí, por el tamaño y demás, y estos que van a ocasionar alteración estructural de la silla turca, pues nos ayuda la tomografía. El estudio con mayor especificidad y sensibilidad para identificar lesiones en hipófisis es la resonancia magnética. ¿De acuerdo? Pero bien, Karen, muy bien. Entonces tendríamos que pedir una resonancia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vayámonos con el paciente que tenía un valor de ACTH plasmático menor a 5 picogramos ml. Hemos decidido hacerle una tomografía o resonancia, en ese caso vale los dos. Va a depender mucho del contraste, del lavado. Esta tiene que ser en las 4 fases, o sea, pues tiene que ser un buen estudio de tomografía. Y ahí vamos a poder identificar lesiones, si son unilaterales o bilaterales. Generalmente cuando son unilaterales pueden ser adenomas o carcinomas. Y cuando son lesiones bilaterales podemos encontrar hiperplasia macro o micronodular, ¿de acuerdo? Y estaríamos en el diagnóstico de un síndrome de Cushing independiente de CTH, y el tratamiento para este caso sería la adrenalectomía uniobilateral, ¿de acuerdo? Puede existir neoplasias endócrinas múltiples. Hemos visto 3 casos, porque no son muy frecuentes, en los que sí tenían adenomas productores de hipercortisolismo en las 2 glándulas suprarrenales, y pues el tratamiento era la adrenalectomía bilateral, y se puede hacer por vía laparoscópica. Pues de mucho depende del cirujano, la experiencia, etcétera, pero pues sí se lo hace laparoscópica y han tenido éxito con el tratamiento. Ahora nos vamos a los pacientes que han tenido un valor mayor a 20 picogramos ml. Entonces, ahí sí hacemos una resonancia. Si nosotros vemos que existe un adenoma mayor a 6 milímetros, entonces el tratamiento es quirúrgico. Y estaríamos ante un síndrome de Cushing dependiente de ACTH hipofisiario. Entonces, la cirugía va a ser, la opción es una cirugía transesfenoidal, se va a realizar una adenomectomía. Y también mucho depende del éxito de este tratamiento, de la experiencia del cirujano, del neurocirujano, ¿no? Ahora, cuando el adenoma hipofisiario tiene un tamaño menor a 5 milímetros, pues que hay que confirmar que sí existe o no existe, o este adenoma es productor de ACTH. Entonces se debe realizar un estudio que se llama cateterismo del seno petroso, que es un estudio que no tiene tanta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, es el estudio que nos recomiendan realizar para identificar si es que existe en realidad un incremento en la producción de ACTH, porque estamos frente a un adenoma de pequeña dimensión, y existe a veces adenomas no funcionantes que son pequeños, que podemos
a hacer un hallazgo incidental buscando la causa del hipercortisolismo y encontraríamos un adenoma no funcionante. Nosotros podríamos catalogarlo como que pues, ese adenoma es el causante del hipercortisolismo. Sin embargo, puede tratarse de un adenoma no funcionante y pues el hipercortisolismo sea de otra causa o etiología. Cuando nosotros hacemos el cateterismo del seno petroso, debemos hacer o realizar el gradiente de ACTH central y periférico, ¿de acuerdo? Cuando este es mayor a 2, pues estaríamos hablando de un síndrome de Cushing o sea, dependiente de ACTH hipoficiario. En este caso, el tratamiento sería similar a un adenoma productor de ACTH. Y si en el gradiente de ACTH central y periférico está menor a 2, pues hay que buscar otra localización ectópica de la posible lesión productora tanto de ACTH o de cortisol. Y en ese caso, pues asumimos y pedimos una resonancia de cuello, tórax y abdomen o una tomografía con contraste, ¿de acuerdo? Entonces, pues se puede llegar a identificar la ubicación del tumor ectópico productor de ACTH y pues ese es el tratamiento quirúrgico. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta acerca de este tema de hipercortisolismo? Ok, no hay dudas, no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Bueno, Doc, adelante. ¿será que podríamos revisar el examen, o sea, como retroalimentación de las respuestas malas que nosotros tuvimos? Ok. Por la premura del tiempo, hoy no la vamos a alcanzar. La próxima clase sí la revisamos. Iniciamos con eso, por favor, Andrea. Ok, Doc, gracias. Listo, muy bien. Doctor, buenas noches. Perdón, una sugerencia. ¿Será que el tema que vayamos a avanzar o la información que nos vaya a mandar, será que lo puede enviar un día antes? Muy Así bien. lo leeríamos con más calma, lo veríamos con más calma, por favor. Ok, de acuerdo, Hilary. Gracias, doctor. Muy bien. Ok, como no hay más dudas, preguntas, sugerencias, damos terminada la sesión y la próxima iniciamos con la revisión del examen. Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Hasta luego.